Buenos días, buenas tardes, espero que me puedan estar escuchando bien. En unos minutos comenzamos. Hola, buenas tardes, maestra Adriana, ¿me puede escuchar? Así es, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Espero que Muy también bien. ustedes. Gracias. Le explico. Estamos esperando unos minutitos para que se conecte también un poco más de gente, pero previo a que yo le ceda la pantalla y el micrófono, voy a hacer una presentación general de lo que estamos ofreciendo ahorita en consultoría y como tal de lo que va a ser este diplomado, porque es la primera clase y es una nueva generación. Entonces, para explicarles a todos cómo va a ser la dinámica, y ya de ahí la dejaría usted completamente dar la clase. Dado que Claro esta que sí. clase, perfecto. Dado que esta clase la estamos transmitiendo vía Facebook, por lo general cerramos micrófonos para que usted pueda tener, digamos que la completa fluidez de su clase. Y ya cuando estemos llegando, bueno, cuando usted ya vaya a cerrar, nos lo va notificando para ir viendo dudas, comentarios, cualquier cosa en el chat. Y en el dado caso, por ejemplo, ahorita yo soy Regina Falcón, quien la va a estar presentando a usted, pero yo la voy a dejar a cargo de otra compañera que es la licenciada Karen. Ella es quien va a estar con usted apoyándola durante toda su ponencia y ahorita durante su parte de participación dentro de este módulo del diplomado. Entonces, voy a hacer la presentación general, hago una presentación de usted y los dejo con usted, ¿vale? Perfecto, muy bien. Entonces Perfecto, déjeme ver gracias. cómo vamos de gente y en breves ahorita yo, bueno, voy a comenzar y ya le cederé el micrófono. Perfecto. Claro que sí. Bueno, aquí ya somos un poquito más de gente las que estamos reunidos aquí, entonces muy buenas tardes a todos, a nuestros asistentes de Zoom, a nuestros asistentes de Facebook. Me presento con ustedes, mi nombre es Georgina Falcón, yo soy parte de la consultoría. Para el día de hoy solo voy a estar aquí presentando. Vamos a tener nuestra primera clase de nuestro diplomado de protocolo de Estambul. Entonces, antes de ir empezando a comenzar cómo es la dinámica dentro de uno de los diplomados y cómo es que realizamos, cómo ustedes se pueden certificar y etcétera, voy a hacerles una invitación también a otros cursos y a otros proyectos que estamos teniendo al ritmo. Aquí pueden notar que estamos teniendo los cursos en línea de evaluación psicológica forense de las capacidades parentales, técnicas de intervención en casos de abuso infantil, evaluación psicológica del riesgo suicida. Todas estas están próximas a comenzar. Algunas ya han comenzado, por ejemplo, el de la maestra Yasmín Peralta ya comenzó y los otros están siguientes a comenzar. Cualquier duda o comentario nos pueden mandar mensaje vía WhatsApp, vía Facebook. Aquellos que ya hayan tomado un curso previamente con nosotros saben que siempre les damos un descuento especial para que puedan seguirse capacitando continuamente con nosotros. De igual manera, estamos con los siguientes cuatro cursos: elaboración del certificado psicológico, comportación del arma,
apegado a los lineamientos de Sedena, técnicas cognitivo-conductual en trastornos de estrés postraumático para aquellos que son clínicos. También es esencial tener eso y así como forense para hacer una identificación más exacta de la sintomatología que puede estar pasando a nuestro usuario. Elaboración del informe pericial criminológico y así como la práctica de valoración judicial de la prueba psicológica, reiterándoles que aquellos que ya se hayan preparado con nosotros previamente cuentan con un descuento. Cuestiones, dudas, pueden ver el número de WhatsApp ahí o aquellos que nos están viendo vía Facebook nos envían un mensaje y estaremos entrando en contacto con ustedes a la brevedad. Para el día de hoy estamos con el diplomado y certificación en protocolo de Estambul. Van a ser, vamos a repasar rápidamente, van a ser 6 módulos en total para este. Pueden ustedes estar visualizando lo que vamos a estar viendo. Para el módulo 1, que estamos aquí presentes en módulo 1, clase 1, vamos a estar viendo normas y estándares jurídicos internacionales sobre tortura y malos tratos. Para nuestro módulo 2 estaremos viendo consideraciones generales para la evaluación de la tortura y los malos tratos. Módulo 3, pruebas físicas de tortura y malos tratos. Módulo 4, evaluación psicológica de tortura y los malos tratos 1. Módulo 5 es la continuación al previo, siendo evaluación psicológica de tortura y malos tratos 2. Y así como el módulo 6, documentación de la tortura y los malos tratos. Denme un segundito. Todo el trabajo va a ser realizado vía la plataforma Zoom. Por lo general, nuestras clases las damos sincrónicas y también para aquellos que trabajan, porque somos conscientes que a veces por el ritmo laboral que se puede estar llevando, ya sea clínico, forense, a veces se requieren ciertos horarios de trabajo que son imprevistos para nosotros, pueden tomarlas de manera sincrónica. Nosotros no contamos como la asistencia porque somos conscientes de estos. Entonces, todo el material que ustedes no alcancen a ver en plataformas Zoom en manera sincrónica, en vivo, en la plataforma Classroom se le va a estar subiendo las clases, tanto como el material, en el dado caso material que los maestros nos obliguen, material obligatorio que sean como sus presentaciones, lecturas, etcétera. En el dado caso de que también alguien nos llegue a aportar pruebas psicológicas o algo por el estilo, el maestro nos proporciona esa información y nosotros por lo regular se lo subimos vía Classroom. Entonces, cualquier duda o comentario lo pueden extender en WhatsApp o lo pueden extender en la plataforma Classroom y ustedes van a tener toda esa información a la mano por cualquier duda que puedan presentar. Dentro del método de evaluación, como ustedes vieron, son 6 módulos y para esto, por lo general, hacemos un examen que consta de 20 preguntas y la calificación aprobatoria es a partir de 16 aciertos. Les damos 3 intentos para todos sus exámenes para que puedan conseguir la calificación más alta por si no llegaran a conseguir su calificación aprobatoria. Y ya para la certificación se hace el total de los 6 exámenes que hicieron en todo el módulo y se juntan en un solo examen y van a conseguir su calificación aprobatoria. Para nosotros esto es esencial porque nosotros estamos dentro de la certificación, por ende, esto sí tiene un valor curricular y por eso nosotros sí manejamos un sistema con el que cuentan con calificaciones. En el momento que ustedes decidan tomar la certificación, pagarle y pasar para todo el proceso para que ustedes lo puedan agregar dentro de su currículum, ustedes lo pueden visualizar aquí. Le mandamos su hoja con sus calificaciones, el promedio que obtuvieron, así como su diplomado, donde ustedes pueden ver, viene el sello de el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, con quien nosotros tenemos una alianza. Aparte de estas certificaciones, también se cuentan con posgrados, maestrías y doctorados que están relacionadas a las ciencias forenses. Entonces, aquí pueden ver el logo, la institución, el número del que clave de trabajo con el que estamos afiliados, el diploma con su nombre y de ahí acreditado por ejemplo, al presente módulo, protocolo de Estambul, la impartición y junto a la firma. Entonces, ustedes pueden ampararse de que ustedes tienen esta preparación, así como también una certificación. La misma dinámica viene con su centro de clave de trabajo, la certificación al nombre de la persona que va, y así como las prácticas del protocolo de Estambul en jurídica forense. Entonces, ustedes van a obtener todo esto para poder agregarlo a su currícula. Ahora, regresando a esto, teniendo en cuenta que estamos en alianza con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, aquí está, contamos con la especialidad de victimología, maestría en perfilación criminal, doctorado en ciencias forenses e investigación criminal, especialidad en criminología clínica y penitenciaria, así como en maestría educativa.
criminología educativa, una disculpa. Entonces, ustedes, aquellos que ya se hayan preparado también con nosotros o ya hayan entrado a otro tipo de preparación junto con el Instituto Colimense, pueden tener un descuento extra, ¿vale? Entonces, cualquier duda o comentario, por favor, no duden en atenderlo. Para ahora mismo, para el protocolo de Estambul, todavía estamos a tiempo de inscribirnos, van a tener un descuento respectivo. Y bueno, no hay nada más que decir. Ahora, para mí va a ser un gusto presentar a nuestra primera maestra y ponente dentro de la certificación y diplomado del Protocolo Estambul, que es la maestra Adriana Díaz Santa Cruz. Es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, es maestra en Derecho Penal por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Está certificada en protocolo de Estambul en la práctica forense por el INCOSIF y la consultoría en psicología forense. Colaboradora especialista del World Justice Project en la elaboración del índice de Estado de Derecho. Investigadora ganadora programa anual de capacitación 2022 del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guanajuato y en coordinación con Flasco MX con el artículo Prevención, Atención y Erradicación de la Violación contra las Mujeres. Análisis del cumplimiento del saber de debida diligencia por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Ha cursado diversos talleres, diplomados con temática de derechos humanos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha cursado diversos talleres y diplomados con temática de derechos humanos impartidos por la ONG Así Legal. Ha realizado diversos cursos con temática en derechos humanos impartidos por la CONAPRED, así como ha cursado diversos talleres en temática de violencia de género hacia las mujeres y el INCOSIF y la consultoría forense. Denme un segundillo. Ya. Perdón, estaba viendo que estaban viendo los mensajes en el chat por si tenían dudas, pero ya vi que la maestra Claudia Viascan va a resolver cualquier duda que tengan respecto a. Actualmente es visitadora regional de Fresnillo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ha sido su docente suplente de la maestría en Ciencias Forenses de la Universidad de Guanajuato, conferencista en el segundo grado en línea de Psicología Forense y Violencia de Género, organizado por la Consultoría Psicología Forense Clínica y el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Así como ha participado como conferencista e instructora en diversos cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Maestra Diana, antes de comenzar, apenas me cayó el 20 que anda aquí por la maestra Beascan. Maestra Beascan, ¿gusta dar unas palabras o algo antes de que comencemos oficialmente el diplomado? Muy bien, entonces que lo tomaremos como un no, maestra Diana. Las dejo para que comparta pantalla y micrófono. Si tiene alguna duda, va a estar mi compañera Karen. Ahorita no sé si sepa cómo compartir o algo por el estilo, porque a veces no tenemos mucho conocimiento de las plataformas. Sí, Dígame para guiarla. sí, 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 un segundito. Ah, Sí claro que sí. tengo conocimiento. Aquí soy atento a usted y ya de ahí ya la dejo con mi compañera Karen. Ahí está. Sí se ve ya, Perfecto, ¿verdad? sí, ya se ve su presentación, entonces los dejamos todo a usted para que esté atenta. Muchas gracias. Saludo con gran afecto y admiración a la maestra Viescan y a todas y todos los que me acompañan hoy en esta primera clase de este módulo que me toca compartir con ustedes en este diplomado especializado en protocolo de Estambul, en esta edición 2025, un diplomado pues que es de una formación académica rigurosa, como ustedes pudieron escuchar, su servidora pues cursó este diplomado en su primera edición y bueno, después pues tuve la oportunidad de elaborar, de colaborar con la consultoría, ahora como docente. Entonces, tenga por seguro que es un diplomado de calidad. Veo por ahí que existen dudas en cuanto a la validez del mismo en el extranjero. Tengan la certeza de que sí tiene esa validez y que durante el curso del mismo, pues adquirirán los conocimientos necesarios para poder interpretar y en su caso aplicar este protocolo de Estambul.
como ya lo mencionaba Georgina, me corresponde el día de hoy en esta primera sesión trabajar con ustedes este primer módulo que se refiere a las normas y estándares jurídicos internacionales sobre la tortura y los malos tratos. Es decir, de inicio, que cuando yo me refiera a malos tratos, pues debemos entender que se subsumen los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Luego, para no decir toda esta serie de palabras, pues lo subsumimos y lo englobamos en el término de malos tratos. De modo tal que habremos de analizar en este módulo el marco jurídico internacional que tutela el derecho de todas las personas a no ser objeto de tortura y de malos tratos. Analizaremos entonces el día de hoy cómo se fue conformando el derecho internacional de los derechos humanos a lo largo de la historia, una breve introducción y sobre todo pues su aplicación en casos de tortura. De la misma manera habremos de hacer el estudio de los mecanismos universales e interamericanos que tienen a su cargo la protección de todas las personas contra la tortura, es decir, el sistema de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y el de nosotros, el de América, la Organización de Estados Americanos. Del mismo modo, habremos de hacer un estudio. A ver, un segundito. Me comentan que se está trabando un poquito la voz. Permítanme, voy a cambiar de red. Si me dan 5 segundos, cambio de red. Sí, maestra, sin de red de problema. internet. Un momento, por favor. ¿Podría enseñarme si ahora se escucha un poco mejor? Sí, sí se escucha un poco mejor, maestra. Y se queda congelada Perfecto, su muchísimas gracias. pantalla. Vemos el diseño de sus presentaciones. Ok, ¿parece si apago entonces la cámara? Ok, sin problema. Sí. Sí, porque luego eso quita como mucha, hace interferencia. Un segundo. Bien, retomo con ustedes. Habremos de hacer también el análisis de los estándares específicos, es decir, ese examen de las normas especializadas para la prevención, la investigación y la sanción de la tortura. Qué interesante que estemos justamente arrancando con este diplomado a días de que estemos conmemorando el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura el próximo 26 de junio. Pues bueno, casi coincidíamos con el arranque. Para este módulo habremos pues de hacer un acercamiento al derecho internacional de los derechos humanos, estudiaremos un poquito su fundamento, los principios del derecho internacional de los derechos humanos, estos mecanismos internacionales que protegen a las personas en sus derechos humanos y específicamente por lo que hace a la práctica de la tortura, esta prohibición absoluta que existe en la tortura y pues por supuesto es necesario estudiar las normas que prohíben la tortura tanto en el ámbito universal como en el ámbito interamericano. Pues bueno, partamos de la introducción al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo es que de pronto a la humanidad se le ocurrió en algún punto de la historia que existía la necesidad de que se desarrollara en el ámbito internacional una protección a los derechos humanos de las personas? Evidentemente, todas y todos tal vez hemos tenido algún acercamiento a la historia del reconocimiento de los derechos humanos y sabemos que de pronto fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando diferentes naciones se unen para, en un fin común, tratar de evitar que se volviera a repetir un episodio como el de la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia el fin
primario que perseguían, pues era la paz mundial, ¿no? La paz mundial, por un lado, y por el otro lado, el reconocimiento también de los derechos humanos para las personas sujetas a las jurisdicciones de este Estado. Es así como pues se reúne un sinnúmero de representantes de los estados y hacia 1948 pues finalmente dan vida jurídica a lo que hoy conocemos y sigue vigente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que sin embargo pues no adquirió el carácter vinculatorio que era necesario para que los estados se obligaran a su cumplimiento. Es decir, se suscribe meramente como una declaración, perdónenme la redundancia, pues de buena fe por parte de las y los gobernantes, y en ese sentido, pues se hace necesario posteriormente que vengan en 1969 dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como ya documentos sí obligatorios, sí vinculatorios, por medio de los cuales, en efecto, los estados, los países se comprometían al respeto y garantía de esos 30 derechos que ya estaban en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es entonces que se va desarrollando este derecho internacional de los derechos humanos, primero a través de estos dos pactos, luego vienen, por supuesto, otros tratados internacionales, convenciones, el desarrollo no solo de todo un sistema de protección a derechos humanos a través de la ONU, sino también la regionalización en cuanto hace a los organismos que se ocupan incluso hoy día de la defensa de los derechos humanos. Este desarrollo pues conlleva también a que exista realmente una aplicación práctica de estos tratados internacionales porque conlleva la aplicación efectiva de mecanismos para la protección de tales derechos y también para que se hagan posibles, para que tengan un efecto útil en realidad los derechos humanos. Es entonces que actualmente pues contamos con un sistema de Naciones Unidas, conlleva ello una protección universal de los derechos humanos, un sistema del cual forman parte muchos estados, no todos, son miembros de la ONU, muchos estados, entre ellos nuestro país, y todo este desarrollo en cuanto a la protección universal de los derechos humanos y a toda esa serie de obligaciones que adquirió el Estado mexicano con la firma de estos pactos y luego de otros tratados internacionales que ahorita, pues por el tema que nos atañe, la tortura y los malos tratos, habremos de analizar en esta sesión, pues se cristaliza para el año 2011 cuando el Estado mexicano cambia el paradigma en materia de derechos humanos en nuestro país. Si ustedes recuerdan, quienes me acompañan de aquí de México, pues antes de 2011 existía en la Constitución una parte que era considerada como las garantías individuales. Para 2011, por fin México nos reconoce la calidad de personas, acepta de alguna manera el Estado mexicano que los derechos humanos pues no son una especie de concesión o de regalo que nos daba, sino derechos, prerrogativas que debe de reconocer el Estado. No tiene que darnos, nos tiene que reconocer esos derechos humanos. Y en ese sentido, se viene esta reforma en materia de derechos humanos en nuestro país y México realmente asume la obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar derechos humanos, no solo previstos en el orden jurídico nacional, sino en los tratados internacionales. Estas obligaciones de respeto, protección y garantía que ya venían en estos tratados internacionales, pero que no se había cristalizado en el texto constitucional. Además de ello, se empieza a desarrollar esta protección real a las víctimas, estos mecanismos de reparación integral ante una violación a los derechos humanos, ¿no? En su momento veremos también cómo tiene que ser esta reparación integral, las características que debe de cumplir para realmente implicar
una reparación por violación a derechos humanos. Y se asume al mismo tiempo que los estados, en el desarrollo internacional de los derechos humanos, y específicamente, por supuesto, en nuestro país, puede ser sujeto de responsabilidad internacional. Es decir, esta responsabilidad internacional puede devenir como una consecuencia por violación a derechos humanos de las personas. Inclusive, aunque el acto primario provenga de una particular. Un ejemplo claro de ello, si ustedes han tenido oportunidad, y ya aquí inclusive también quienes me acompañan de otros países, quizás también han tenido acceso a esa lectura o escuchado algo en relación al caso Campo Algodonero. El caso Campo Algodonero, las muertas de Juárez, que se conoce también así, caso paradigmático de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, cuyo origen pues fue acto de particulares. Sin embargo, México fue sujeto de responsabilidad internacional por no garantizar, entre muchos otros derechos, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho de acceso a justicia para las mujeres. También en su momento ahondaremos un poquito en ese tema. Y bueno, a grosso modo, esa es la pequeña introducción que yo quería compartir con ustedes en relación con la conformación del derecho internacional de los derechos humanos. Pero luego también tenemos que arribar a un concepto de derecho internacional de los derechos humanos para poder comprender el porqué de la existencia de este sistema universal y luego de la regionalización y comprender entonces por qué se hace necesario también que existan sistemas regionales de protección a los derechos humanos. Entonces, pues, podemos afirmar que el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de principios, de normas que regulan las relaciones entre los estados para el fomento de derechos humanos que han sido universalmente reconocidos. Inclusive existe algo que se denomina un corpus juris internacional inderogable, derechos que a pesar de no estar signados o reconocidos a través de la firma de un tratado internacional, son reconocidos por la comunidad internacional. Tal es el caso de la prohibición absoluta de la tortura. Si bien podemos mencionar y podemos inclusive ahorita, por el contexto y la realidad que estamos viviendo, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, hablar de que existe aún la práctica de la tortura, de hecho hasta de manera sistemática en algunas partes del mundo, lo cierto es que es aceptado por la comunidad internacional esa prohibición absoluta de la tortura. En ese sentido, este concepto engloba un interés internacional que hace patente la preocupación fundamental de la comunidad internacional, de los estados, ya no solo de proteger los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, sino también de que eso escale a nivel global. Este derecho internacional de los derechos humanos supone también el establecimiento de diversos mecanismos. Maestra, ¿Sí? perdón por interrumpirla. No sé si usted sigue en la segunda diapositiva, pero creo que no se están cambiando, ¿eh? No, yo ya voy como en la quinta. No, no se están cambiando. Una disculpa, es que salí por mi comida rápido. Entonces, ¿te la puedo pasar la presentación y tú me vas ayudando? Sí, si gusta, ya Sí, no por favor. tengo el cambio. Perfecto. Un segundito, un segundito. Mándela si gusta por aquí, por Ya el... cambió, maestra. Sí, Buenas por el noches. WhatsApp. Sí, ya están cambiando. Si gusta llegar a la quinta, no hay problema. Ok, ¿ya cambió? Sí, ya cambió. A Sí, ver, yo también. dele a la otra. Ah, perdón. Entonces, ¿le sigo yo o te la voy pasando de todos modos? Si gusta, sigue usted para que mantenga el ritmo y el control de su clase. Ya si vemos que no cambia, yo Perfecto. le vuelvo a notificar y si me gusta las envía por el chat y yo las voy presentando. Me parece, gracias. Una Claro que sí. disculpa. No, no se preocupe. Ahora sí ya se ve que estamos ahorita muestra que es la séptima Sí, diapositiva en la que estamos en sujeto sí, de derecho es correcto, internacional. sí, ve las 6. Exacto. Ah,
Muy bien, entonces nada más cierro esta diapositiva, que era en la que estaba ahorita que me comunicaste que no se avanzaba. Entonces, este desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, insisto, supone también el establecimiento de diversos mecanismos de índole internacional que garantizan y protegen esos derechos fundamentales a través de procedimientos específicos. Cambié la diapositiva, ¿sí cambió? No cambió. Ok, no, entonces sí te la mando, permíteme, por favor. Es que como que cuando la abro es cuando ya no avanza. Ya la tienes, por favor. La tienes ya en tu WhatsApp, Karen. De cualquier manera, por el tiempo, yo sigo avanzando y ahorita te digo en cuál diapositiva voy. Bien, sujetos del derecho internacional de los derechos humanos. Sí hemos establecido que los estados reconocieron en un determinado momento la necesidad del desarrollo de un sistema de normas y de principios para proteger los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción y también en el ámbito internacional, pues es necesario entonces establecer quiénes son sujetos del derecho internacional de los derechos humanos. Quienes somos abogados, abogadas, distinguimos, por ejemplo, que en el derecho internacional público los sujetos son los estados, son los organismos y organizaciones internacionales y que los sujetos del derecho internacional privado son los estados y los particulares que tengan alguna relación, alguna conflictiva con un estado o entre particulares, pero teniendo como requisito el que esté de por medio la nacionalidad diversa de alguna de las personas. En el caso de los sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, sí hemos establecido que son los estados quienes se preocupan porque se desarrolle un sistema de normas y de principios para proteger derechos humanos, podemos deducir que son los estados, esos sujetos primarios, que asumen obligaciones respecto de los derechos humanos. Obligaciones que son directas y que se manifiestan en el respeto y en la garantía de los mismos. Esos son los compromisos que asumen los estados, hacer posibles cumplir realmente con los derechos humanos a las personas. También lo son las organizaciones internacionales o los organismos internacionales que de alguna manera adquieren la calidad de entidad con personalidad jurídica propia y que tienen como labor supervisar el cumplimiento de estas obligaciones adquiridas por los estados a través de la firma de instrumentos internacionales que garantizan derechos humanos. He mencionado hasta el momento los dos pactos, porque decíamos ya, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si bien constituye un tratado internacional, pues no es de carácter vinculatorio. Sin embargo, los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí constituyen un tratado internacional. Se están enviando las diapositivas, Karen, parece ser tal vez que haya, que sea un poquito pesado el archivo y por eso no se envíen, pero ya se están cargando, Karen. Hay que procurar Gracias, maestra. el próximo sábado enviártelas desde antes de empezar la sesión. Una disculpa, luego ese es el conflicto acá con el internet. Y bueno, tenemos otro sujeto del derecho internacional de los derechos humanos que son los individuos, las personas. Es decir, ese sujeto activo con la capacidad, con la posibilidad de exigir primero el cumplimiento de esos derechos humanos, el cumplimiento de esas obligaciones directas adquiridas por los estados de respeto y garantía, pero luego también ante el incumplimiento de esas garantías,
pues tienen la posibilidad de acudir a alguna de estas organizaciones internacionales para exigir el cumplimiento de tales derechos, para presentar pues denuncias, quejas, demandas según sea el caso, lo cual iremos por supuesto analizando en la sesión, en esta Maestra, sesión y en las... ¿Sí? ¿Sí? si los demás la logran ver. Si lo dejo así, ¿sí avanza? Sin abrir la pantalla. No se ve la presentación. Ah, ¿ya no se ve? No, está oscuro. A ver ahí. Se está compartiendo, maestra. Ok. Si te parece, lo dejo así por el momento en lo que te llega a ti la presentación, Karen. A ver, cámbiale, maestra, Ahí voy. Ahí. Sí, ya se cambia. Nada más hay Sí, que hacer grande la presentación para que ocupe toda la A ver pantalla ahí. y Ujú, sí, ya está ¿Sí? cambiando. Perfecto. Ujú. Ok. ¿Qué es un tratado internacional? Vean cómo vamos avanzando primero, porque la necesidad de que se creara un sistema internacional de derechos humanos, un derecho internacional de los derechos humanos, luego quién ha asumido esas obligaciones del desarrollo de este derecho internacional de los derechos humanos y a través de qué, a través de tratados, de instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué es un tratado internacional? Bueno, un tratado internacional podemos definirlo como un acuerdo de carácter justamente internacional que se celebra por escrito entre estados y que se rige por el derecho internacional. Este puede constar en un instrumento único, la propia, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, o a través de instrumentos conexos. Si hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta tiene además 3 protocolos facultativos, uno que se refiere a la prohibición del uso de niños en la pornografía y otros en la guerra y la posibilidad de que ellos puedan presentar peticiones. ¿Qué características tienen estos instrumentos internacionales, estos acuerdos? Bueno, evidentemente es un acuerdo de voluntades entre dos estados, entre los dirigentes, quien presida y asuma el gobierno de esos estados. Esos sujetos tienen capacidad jurídica para comprometerse, un estado para que adquiera esa capacidad jurídica de comprometerse y sea reconocido por la comunidad internacional como un Estado, requiere de 3 elementos indispensables: un territorio, una población y el establecimiento de un gobierno. Si un territorio o un determinado régimen se pretende Estado, pero no reúne esos 3 requisitos, la comunidad internacional no le dará ese reconocimiento. Entonces, entendamos que un sujeto, llámese Estado, para que sea reconocido como tal por la comunidad internacional, debe reunir esos 3 requisitos. Entonces, son sujetos con capacidad desde el momento en que reúnen esas 3 características. Además, estos acuerdos deben constar en un instrumento escrito, se rigen por el derecho internacional y crea obligaciones jurídicas para los estados. Es así como los países se van obligando, pues, al reconocimiento de derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, a sus propios regímenes jurídicos y políticos, y también en el contexto internacional. Y es así, pues, como en la actualidad contamos con diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. No sé si sigue avanzando la presentación, Karen. sí, No, maestra. maestra. No, no ha avanzado. Sigue en la de que es un tratado internacional, en la 8. No, ya pasé a otra. Es que cuando lo pasa manual, que le pone el mouse así encima, sí avanza. Solamente así avanza. Oh, ok. Ujú. Voy a hacerlo pues así. Ya vamos en la 9. Aquí estoy. ¿Sí? Estos mecanismos, sistema universal,
Se basa en la Carta de las Naciones Unidas y tratados internacionales de derechos humanos y se conforma además por comités especializados como el Comité contra la Tortura, que supervisan el cumplimiento de esas obligaciones que los estados han adquirido a través de la firma de tales tratados internacionales que he mencionado. Asimismo, existen sistemas regionales que se han adaptado a los contextos regionales específicos. Les adelantaba, existe un sistema europeo, un sistema africano y para nosotros pues tenemos el sistema de el sistema interamericano que se conforma por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto hace al Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, básicamente se conforma por una Asamblea General, que es el órgano deliberativo de carácter principal de la ONU, por un Consejo de Derechos Humanos que tiene como principal función la promoción y la protección de los derechos, y existen también órganos de tratados. El Sistema Universal contiene diversos tratados internacionales, como la CEDAW, como la Convención contra la Tortura, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, y estos tratados internacionales ordenan la conformación de comités especializados que supervisan el cumplimiento del tratado internacional de que se trate por parte de los países que asumieron compromisos a través de la firma del tratado. Nada menos, en esta semana pues nos hemos enterado de manera pues muy lastimosa, creo yo, de que hemos reprobado, ¿no?, nuestra comparecencia como país ante el comité de la CEDAW. Detalles más, pues los encontramos por ahí en medios de comunicación y seguramente en los canales oficiales de la ONU, pero bueno, pues es un ejemplo de cómo estos órganos de tratados supervisan el cumplimiento por parte de los estados de estos tratados internacionales. Y luego también existen procedimientos especiales en los cuales se conforman relatorías o grupos de trabajo que abordan diversas temáticas en específico. Por ejemplo, la relatoría contra la tortura, la relatoría para casos de desapariciones forzadas, que en algún momento determinado pueden trabajar esos tópicos específicos, esos temas específicos, inclusive en el territorio también concreto de un estado en lo particular. Este sistema universal de protección a derechos humanos obliga a los estados o compromete a los estados a que presenten periódicamente una serie de informes relacionados con el cumplimiento de los tratados internacionales. Por eso he puesto ahorita pues este ejemplo de la CEDAW. Los estados informan pues que han hecho para el cumplimiento de los tratados que en su caso se han ratificado, ¿no? Mencionaba yo hace un instante que me parecía lastimoso que hayamos reprobado, por decirlo de alguna manera, porque no debemos perder de vista que los derechos humanos tienen una característica que es la progresividad y que si en algún momento a México se le había reconocido como Estado el avance en temas de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y muchos otros derechos en favor de las mujeres, pues de pronto haya esta regresión, ¿no? Y nos digan, ahora pues vas para atrás en materia de derechos de las mujeres. También hay la posibilidad de presentar comunicaciones individuales en este sistema universal, a través de los cuales las víctimas pueden presentar denuncias ante los comités especializados con que cuenta la ONU. Estos comités, además, pueden iniciar investigaciones sobre violaciones sistemáticas a algún derecho humano o a un grupo de derechos humanos en lo particular en algún estado. De la misma manera, tienen facultades para realizar visitas in situ. En estas, los relatores o los grupos de expertos que visitan países para verificar la situación de los derechos humanos, pues bueno, luego informan los avances que en su caso tenga el Estado en esa materia y por supuesto que realizan recomendaciones para que se pueda mejorar el cumplimiento de esos derechos humanos.
les mencionaba ya, esta regionalización de la protección de los derechos humanos y bueno, pues por supuesto que nos corresponde abordar a la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, se conforma por una Asamblea General, que es el órgano supremo que determina los trabajos de manera general que se van a realizar cada ejercicio en la Organización de Estados Americanos. Se conforma también por un consejo permanente que vela por el mantenimiento de las relaciones pues amistosas que deben darse entre los estados miembros de la OEA y la Secretaría General, que es un órgano central, permanente, que ejecuta programas y políticos establecidos por la Asamblea General. Lo que nos interesa para este caso, pues es por supuesto comprender un poquito el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos órganos principales de la OEA. En lo que hace a la Comisión Interamericana, sus funciones primordiales es fungir como el órgano que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos entre todos los países miembros de la OEA, pero además recibe denuncias individuales y realiza investigaciones sobre violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es ese tratado internacional que en América, en la OEA, pues garantiza los derechos humanos de las personas. Por supuesto, otros tratados interamericanos también, como la Convención de Belém do Pará, entre otros, ¿no? Pero la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, pero básicamente, o el primer tratado internacional que va a abordar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer si hay una posible violación de derechos humanos, pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Corte, que es este órgano judicial autónomo que tiene como labor interpretar, pero también aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana y otros tratados, como ya se los he mencionado. Entre los que podemos... Maestra, Sí. ¿me escucha bien? Sí. Ok, nosotros vamos a ayudarle a la presentación, ¿vale? Perfecto, gracias. Para que se pueda ver mejor. ¿En qué Gracias. diapositiva va, maestra? Voy en la 14. Ok, 14. Permítame tantito. Gracias. Maestra, mientras tenemos una pregunta en el chat. Dice que ¿cuál es la base jurídica que salvaguarda los derechos de los menores en los delitos de tortura con sadismo alto? Es la misma, son los mismos tratados que vamos a analizar a continuación y por supuesto la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece como derecho también reconocido a niñas, niños y adolescentes este tema de la prohibición absoluta de la tortura. Son los mismos tratados internacionales, a reserva de que se aplique también la Convención sobre los Derechos del Niño y por supuesto también la jurisprudencia que ha desarrollado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se abordan temas de tortura. Muchas gracias. A ver qué. Tú me dices cuando pueda continuar. ¿Ya quedó, Karen? ¿Usted puede dejar de compartir, maestra, o ya dejó de compartir? Ya no estoy compartiendo. Karen, ¿ya están las diapositivas? Ya llegué, maestra. Ya, Okay, ya estoy compartiendo. Usted me dice, maestra Adriana, cuando lo cambie. Ya están. ¿En qué diapositiva? Gracias. La siguiente, Kevin, por favor. Después de esa en la que estamos. Listo. Ahí. Muchas gracias, Kevin. Siempre el Kevin ayudándome, salvándome, porque yo no sé qué le pasa a mi mugre internet. Gracias, Kevin. Bien, estas normas, ahora sí entramos ya específicamente a las normas y estándares que se han desarrollado en materia de prevención de la tortura y de los malos tratos. Tenemos en el sistema universal la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
en su artículo 5, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 7, pues prohíbe la práctica de la tortura. Ahorita solamente estoy mencionando cómo se conforman, enseguida analizaremos ya específicamente las convenciones, que son las que contienen ya el desarrollo de lo que podemos entender como tortura y los elementos que la configuran. Luego tenemos evidentemente la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facultativo. Mientras que en lo que hace a nuestro sistema interamericano tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe esta práctica en su artículo 5 y, por supuesto, el tratado que se refiere a la materia, ¿no? En el sistema interamericano, que es la Convención Interamericana para prevenir y para sancionar la tortura. A grosso modo, estos son los tratados internacionales que reconocen o, mejor dicho, garantizan la prohibición de la práctica de tortura y malos tratos para las personas tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. La siguiente, por favor, Kevin. Un concepto de tortura. Luego nos surge esa duda siempre de cuál es esa diferencia entre la tortura, entre los malos tratos, cuáles son los componentes, quién puede ser responsable de cometer tortura, y para ello es necesario establecer primeramente un concepto. La tortura, de acuerdo con la doctrina, ahorita llegamos a las convenciones, pero de acuerdo con la doctrina, representa la negación más completa de la existencia humana y constituye la suprema abominación, la conversión de la víctima en mero instrumento de la voluntad del torturador, conlleva una completa anulación de la dignidad humana. Recordemos que la dignidad es la base fundamental sobre la cual se asienta el sistema de derechos humanos en cualquier estado. Esta frase me recuerda a una expresada por Nelson Mandela, en la que refirió que negarle a los derechos humanos a una persona es poner en tela de juicio su propia humanidad, porque cuando violentas o cuando se da la violación de los derechos humanos de una persona, pues estás atentando contra esa dignidad que es una característica intrínseca, exclusiva de los seres humanos, ¿no? ¿Qué elementos básicos tiene el concepto de tortura? Bueno, el causar un dolor severo, como veremos más adelante, persigue un propósito específico y este componente de la participación oficial, de la participación de un agente del Estado, ya sea de manera directa, por omisión, por aquiescencia, como veremos enseguida. Excepciones que admite la tortura, pues no las hay. He mencionado previamente que a pesar de que no todos los estados tengan asignados estos instrumentos internacionales, y a pesar de que hoy día podamos hablar de bastantes ejemplos en donde se está cometiendo la tortura de manera sistemática, como práctica de investigación, como castigo y con muchos otros propósitos específicos, como iremos viendo, pues aún así existe este consenso internacional de que hay una prohibición, una proscripción absoluta de la tortura. Esta codificación moderna, como ya lo mencionábamos, pues de la prohibición de la tortura se da o inicia a partir de 1948, como veíamos, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconoce, pues evidentemente, que ninguna persona podrá ser sometida a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La siguiente, por favor. Un primer tratado internacional que versó sobre la protección de la tortura en el sistema universal fue la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura. Nada más que nuevamente nos topamos con esta declaración, perdón, con esta palabra, declaración. Declaramos que no puede haber tortura, que las personas no pueden ser sujetas a tortura, pero no hay un carácter vinculatorio.
Aún así es importante, se adopta en 1975 y constituye, la relevancia de esta declaración es que constituye el primer instrumento específico en el cual se establecía ya la prohibición de la tortura a nivel internacional. Sí, 1948 la Declaración Universal ya contenía un articulito que prohibía la tortura, como ya veíamos, pero este instrumento se refería específicamente a la obligación de los estados de proteger a todas las personas contra la tortura, aunque, reitero, todavía no constituye un tratado internacional de carácter vinculatorio. La relevancia es que, bueno, pues finalmente sirvió de base para la posterior Convención contra la Tortura de 1984, que adquirió ya el carácter obligatorio. La siguiente, por favor. De acuerdo con esta declaración, y esto también es importante porque sienta también las bases de lo que luego fuimos entendiendo como tortura, de la finalidad de la tortura y, por supuesto, también del desarrollo que hicieron los organismos internacionales en relación con el tema. De acuerdo con la declaración, la tortura o quien tortura persigue un propósito. Por ejemplo, obtener información, es decir, extraer datos, confesiones o declaraciones de la víctima directa de la tortura o de terceras personas. ¿Esto qué implica o qué significa? Bueno, que el torturador o la torturadora, porque debemos entender que de esto somos capaces los seres humanos, hombres y mujeres, pretende que la persona a la que está sometiendo a tortura, pues le dé una confesión, le dé una declaración. Pero también puede ser que la finalidad sea que terceras personas den esa declaración al ver cómo está siendo víctima de tortura, por ejemplo, algún familiar. Pensemos en un padre, en una madre a quien pretenden arrancarle esa confesión o esa declaración, viendo cómo se ejerce tortura sexual en contra de su hijo y de su hija, por ejemplo. El objeto de la tortura, de acuerdo con la declaración, puede ser meramente castigar, es decir, el torturador pretende sancionar a la víctima de tortura porque esta persona cometió un acto. ¿Qué acto? No nos dice la declaración. No tiene una característica específica el acto que pudo haber cometido la víctima de tortura. Pero incluso también solamente con que sospeche que cometió ese acto. Por ejemplo, en un centro penitenciario, tal vez de pronto se da un motín, o una fuga, o un intento de fuga, y bueno, el personal penitenciario, con el objetivo de castigar, de sancionar a esa persona privada de libertad porque participó en la fuga, porque ayudó, o incluso nada más porque sospecha, pues puede ejercer tortura. También puede ser el objetivo intimidar a la víctima. Esto es coaccionarle, pero también a otras personas mediante el miedo. Es decir, torturar frente a alguien, frente a ustedes o frente a mí, a otra persona para que al mismo tiempo a mí me dé miedo de que me puede pasar lo mismo. Es una forma de intimidación. Pero también dice la declaración que el objetivo de infligir tortura puede ser simplemente basado en cualquier tipo de discriminación. Nos deja abierta la posibilidad. Y es aquí donde, como veremos más adelante, tenemos que ser muy acuciosas a la hora de estar investigando, por ejemplo, y documentando un caso de tortura, porque habremos también de utilizar la interseccionalidad. Sabemos hoy día que una persona, o que cuando hablamos de discriminación, mejor dicho, estamos ante la presencia de una persona o de un grupo de personas que enfrentan situaciones que las colocan en riesgo de mayor violación a sus derechos humanos, pero que luego también podemos encontrarnos en la intersección de dos o más de esos factores de vulnerabilidad. Inclusive para el estudio de los derechos humanos
pues hay diversas clasificaciones de grupos que se consideran en estado o en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas privadas de su libertad, las personas pertenecientes a comunidades indígenas, personas afrodescendientes. Y entonces, cuando confluyen más de dos de esos factores, pensemos en una niña, pero que además enfrenta una discapacidad, pero además es es descendiente de una etnia, de un pueblo originario, pues por supuesto que si enfrenta un acto de tortura, será mucho más gravoso el impacto que causa esa tortura. Como ejemplo de ello, y lo veremos también más adelante cuando analicemos un poquitín algunos de los casos paradigmáticos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió tortura, pues es el caso Atenco, ¿no? En el caso Atenco lo que se define entre muchas otras cosas, lo que detecta la Corte es la utilización de la violencia sexual como método de tortura y pues hace énfasis en el hecho de que las víctimas eran mujeres, eran adolescentes, eran indígenas y eran además en extrema pobreza. Entonces se hace mucho más gravoso ese impacto. Tengamos mucha atención ahí en cómo de pronto la tortura también va a tener como objetivo o va a estar basada en la aplicación de la violencia por mera discriminación. La siguiente, por favor. ¿Qué calificativo le otorga la declaración a la tortura con respecto de los malos tratos? Bueno, hace una especie de escala la declaración y establece que la tortura constituye una forma agravada, deliberada, pues dolosa de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Nos vamos a ir encontrando como, porque luego les decía hace un ratito, de pronto nos entra la duda de cuál es la diferencia entre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quiero adelantarles que no vamos a encontrar en los tratados internacionales que analizaremos una distinción. La distinción la han ido realizando los organismos internacionales, la Corte Interamericana, el Comité contra la Tortura. Pero vamos entendiendo, vamos ubicando cuándo podemos estar ante actos de tortura, cuándo ante casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y justamente tomando en consideración cada caso concreto y estos factores de vulnerabilidad que yo les mencionaba. Entonces, la declaración nos dice que los tratos degradantes tienden a humillar de manera grave a una persona, que los tratos inhumanos son atentados contra la dignidad humana, que los tratos crueles pues ya son actos que causan un sufrimiento severo, por eso les digo, va como escalonando. Mientras que la tortura, pues como lo menciona el texto de la propia declaración, constituye una forma grave, una forma deliberada de tratos crueles. Como vemos, y por eso les digo que ahorita vamos a ir entendiendo cómo identificar cuando estamos ante tortura o malos tratos, la declaración no nos hace así como que mucha distinción. Dice, ok, tratos degradantes humillan a la persona, cuando acabamos subiendo de nivel. Luego el trato inhumano ya atenta contra la dignidad de la persona. Y luego el trato cruel le causa un sufrimiento severo. Pero para cuando ya queremos calificar tortura, tenemos que encontrar que ese sufrimiento severo fue mucho más grave y fue de manera deliberada por parte del perpetrador de la tortura. Tenemos enseguida de esta declaración, reitero, sirvió como base para el siguiente documento, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se adopta en 1984, entra en vigor en 1987 y este es el primer instrumento vinculante de carácter universal. Entiéndase entonces que la convención es el primer instrumento que en el sistema de Naciones Unidas pues obliga a los estados que firmaron la convención a su cumplimiento. Como ya se los adelantaba, cada tratado internacional del sistema universal tiene un órgano de supervisión que supervisa la aplicación del mismo tratado y en este caso pues tenemos el Comité contra la Tortura.
Comité contra la Tortura, evidentemente, pues realiza trabajos de supervisión del cumplimiento de la convención por parte de los estados que la han firmado. Kevin, ya no te dije, avancé otras dos, perdón. ¿Cuál es el fin de la tortura de acuerdo con la convención? Voy en la, Kevin, en la 21. Perdón, Kevin, creo que no te dije desde hace 3 que le avanzaras. Una disculpa. ¿Cuál es, de acuerdo con la convención, el fin que persigue la tortura? Bueno, igual, obtener información. Por eso sirvió de base la declaración, porque básicamente se traspasa su contenido a la convención, pero la convención ya es obligatoria. Entonces, tiene, de acuerdo con la convención, la tortura una finalidad, que es obtener información de la víctima directa de la tortura o de una tercera persona. También tiene como finalidad castigar a una persona por actos que se tiene la certeza que cometió o mínimamente se sospecha que los cometió. Pero también tiene como finalidad, al igual que en la declaración, intimidar o coaccionar a la víctima o a terceras personas y, de la misma manera, discriminar, por cualquier razón. O sea, por razones de sexo, por razones de identidad sexual, por razones de salud, por razones sociales, por lo que quieras, por cualquier razón. La convención mantiene entonces, como advertimos, los mismos fines establecidos por la Declaración contra la Tortura, pero evidentemente que aquí lo que debemos enfatizar es que hay una mayor precisión jurídica y que además pues esta sí tiene el carácter vinculante, el carácter obligatorio para los estados parte que la firmaron, como es el caso de nuestro país. Eso es por lo que hace específicamente al sistema universal de protección a derechos humanos. Pero como ya mencionaba también, México forma parte y los estados de América forman parte del sistema interamericano de protección a derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, si se entendió en algún momento que el desarrollo internacional de los derechos humanos merecía, ya cambié de diapositiva, Kevin, merecía también la regionalización o la creación de estos sistemas regionales de derechos humanos, pues se entendió también que era necesario la creación de un tratado interamericano que se encargara también de esta regulación de la prohibición de la tortura. Y en ese sentido, la Convención Interamericana se aprueba en el 15º periodo ordinario de sesiones de la OEA, entra en vigor en 1987 y el ámbito territorial de validez pues es el regional interamericano y como veremos enseguida, pues contiene una definición mucho más amplia que la Convención de la ONU. Nuestra Convención Interamericana es muy completa. La supervisión del cumplimiento de la misma es por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se dejó de escuchar, maestra. No sé si usted nos escuche. Los fines de la tortura. Y aquí la convención establece diversos fines, 5 fines que puede perseguir la persona perpetradora de la tortura en contra de la víctima. Específicamente, puede ser utilizada como un método de investigación criminal, es decir, la finalidad del uso de la tortura con esta vertiente de investigación criminal persigue obtener información o confesión directamente de la persona que está sufriendo la tortura o de una tercera persona. En cuanto a su modalidad de utilizarla con fines de castigo, igual aplicar una pena por un acto cometido por la víctima
o por lo menos que se sospeche que ha cometido. Mientras que como mecanismo de intimidación se utiliza también para atemorizar o para coaccionar a la víctima o a otras personas. Hasta aquí vamos igual que en la declaración y en la convención, la convención de la ONU. Pero luego también la Convención Interamericana establece que la finalidad de la tortura puede ser disminuir las capacidades físicas o mentales de la víctima, de quien sufre la tortura. Esa puede ser también una finalidad que persigue el perpetrador de la tortura. O, igual que en los otros dos instrumentos, actos basados en cualquier tipo de discriminación. Deja abierta ahí la posibilidad. La siguiente, por favor. La Convención Interamericana nos dice además cuáles actos no pueden ser considerados como tortura. Es decir, establece la convención o contiene una acotación en cuanto a qué actos no van a poder ser considerados como tortura en el caso, pues, por ejemplo, de personas privadas de su libertad. Nos dice, perdón, antes de ello, acoto, ¿cuáles otros actos son considerados como tortura por la Convención? Habla la Convención de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, como procedimientos que disminuyan sus capacidades físicas o mentales, incluso aunque no causen dolor físico o no causen angustia psíquica en la víctima. Es decir, siempre y cuando tengan como finalidad esos actos anular la personalidad de la víctima, podrán ser considerados como tortura. Pensemos, por ejemplo, en que tal vez el poner una luz o un ruido constante para causar molestia a una persona, bueno, quizás a mí no me causa ese sufrimiento psíquico, esa angustia, y tal vez no me causa ese dolor físico, pero la finalidad con ello era anular mi personalidad, y entonces puede ser considerado como tortura. También considera la aplicación sobre personas bajo custodia de medidas intimidatorias, preventivas o coercitivas que se apliquen a personas detenidas o sea, cualquier condición de privación de libertad. Y algo muy importante que hay que destacar de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana no exige el componente de gravedad en el sufrimiento físico o en la angustia psíquica que se pueda causar a una víctima de tortura. Si comparamos con la Convención del Sistema Universal, la Convención de la ONU, allá hablábamos de ese nivel de intensidad, de ese nivel de gravedad, en donde la tortura es pues un trato cruel, inhumano, degradante, deliberado, mucho más gravoso. Sin embargo, aquí la Convención Interamericana pues no exige ese componente, de la gravedad. Por lo tanto, pues con que encontremos que persigue ese acto de tortura cualquiera de los 5 fines que establecimos previamente, pues podrá ser considerado como tal. La siguiente, por favor. ¿A quiénes considera responsables de cometer la tortura la Convención Interamericana? Bueno, lo que ya mencionaba y desde el inicio. Empleados del Estado que directamente inflijan tortura. Es decir, funcionarios estatales. El componente es que participe de la tortura un funcionario estatal, ya sea de manera directa, lo señalaba, porque de manera directa causan esos actos de tortura, pero también porque pueden ser instigadores, pueden instigar a otra persona para que torture. Es decir, quien ordene, quien instiga, quien induzca la comisión de la tortura a otra persona. Pero también pueden tener la calidad de cómplices, es decir, cuando son personas servidoras públicas que pudiendo impedir que alguien torture a otra persona, pues no lo haga. En cuanto hace a la participación de particulares en los actos de tortura,
La convención deja claro que sí pueden participar de la tortura particulares, es decir, personas que no ejercen una función pública, pero siempre será instigación de funcionarios públicos. Por lo tanto, no perdamos de vista esta situación para que se considere como tortura, pues, los actos de sufrimientos que se causen a una persona con las características y las finalidades que acabamos de establecer por estos tratados internacionales, por las dos convenciones sobre todo. El requisito es que haya la participación de una persona servidora pública, de un funcionario estatal. Incluso como delito también se requiere de ese requisito, sin soslayar, por supuesto, que el particular pueda resultar responsable en materia de delitos, pero con esa participación, con ese, digamos, elemento accesorio de la participación de un funcionario estatal. Maestra. Sí. Una pregunta. Fíjese que nos llegó un caso de un papá que quiere que se le haga el dictamen a su hijo por tortura y de acuerdo al protocolo de Estambul, acusando o imputando a su mamá, del niño, o sea, la pareja, sí, de ejercerle tortura. Entonces, bueno, creo que, bueno, digo, no nos llegó de manera particular, lo tenemos en la fiscalía, no sé si... Ya me lo platicó Kevin. No sé si eso sea verdad o si, pero el punto es que el Ministerio Público solicita la intervención. ¿Usted qué opina al respecto? Pues yo opino que si no hay la participación de un particular, pudiera estar causando sufrimientos graves, pero no adquiriría el calificativo de tortura. Claro. Sí, un sufrimiento grave, sí, pero pues ¿a quién le vamos a atribuir ahí la participación como funcionario estatal? Sí, y lo pide con protocolo de Estambul para el niño. Entonces sí, creo que... Sí me lo había comentado Kevin ese caso en algún momento. Bueno, si es el mismo, sí lo habíamos comentado. Sí, es el mismo, maestra, y creo que debe de quedar muy claro, fíjese, hasta para los operadores de justicia, que es tortura y que no, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, muy bien, maestra, gracias. No, de qué, para servirte. Bueno, hasta aquí son los tratados internacionales que se refieren, pues justamente a la tortura en ámbitos que no representan escenarios tal vez de guerra, por ejemplo, porque luego llegamos, y ya voy cambié de diapositiva, perdón, llegamos a lo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional considera como tortura, que es precisamente cuando se empieza a desarrollar este reconocimiento de la tortura como una práctica que debe ser erradicada de los estados, pues por los escenarios de guerra, por los escenarios bélicos. Y bueno, la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional por allá de 1998, luego entra en vigor en 2002, define a la tortura ahora como crimen de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a poder considerar a la tortura como un crimen de lesa humanidad? Bueno, cuando se da como un ataque generalizado o sistemático contra un determinado grupo de la población civil, pero debe de acreditarse un elemento de conocimiento del ataque. Entonces, es también pues necesario establecer y comprender que la tortura, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de esta sesión, puede ser cometida más bien es cometida por personas servidoras públicas, puede ser cometida por particulares a instigación de estos o con anuencia de estos, pero que luego también en determinado momento la tortura vamos a poder considerarla como crimen de lesa humanidad. Estos son los requisitos. Cuando la tortura se comete como forma de ataque generalizado o sistemático contra un grupo de la población civil y quien perpetra la tortura tiene ese conocimiento del ataque, pues entonces adquirirá este calificativo la tortura de crimen de lesa humanidad. El instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, el Estatuto, es adoptado durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Respecto de esta característica de la gravedad de la que veníamos hablando, el Comité contra la Tortura de la ONU ha abordado diversos ejemplos de lo que se puede considerar como actos graves que se pueden considerar como tortura. Y nos da ejemplo de ello. La violencia física, cambié de diapositiva, perdón, como los golpes, como las descargas eléctricas, como la asfixia, las quemaduras, la suspensión prolongada o incluso amputaciones que se puedan provocar a una persona. Eso el Comité contra la Tortura lo ha considerado como grave. Y entonces dice, estos actos de violencia física tienen tal gravedad que se consideran tortura. También métodos psicológicos como el aislamiento prolongado, como la privación sensorial, como las amenazas de muerte o los simulacros de ejecución, porque causan esa angustia psicológica a la víctima. Y como lo mencionaba hace ratito, la violencia sexual, la violación, la mutilación genital. Por supuesto, estos son ejemplos, no son, digamos, son listados enunciativos más no limitativos. La mutilación genital, la inserción de objetos en orificios corporales. En el caso de Atenco, por ejemplo, la Corte identificó cómo a las víctimas, por ejemplo, les apachurraban, les apretaban los pechos, los pezones, había insultos relacionados con su sexualidad porque algunas estaban menstruando, por ejemplo. Entonces eso pues también lo identificó, en este caso no el Comité contra la Tortura, pero sí la Corte Interamericana, como violencia sexual, como actos de tortura sexual. También la administración forzada de drogas psicotrópicas, la implementación de algún tratamiento médico sin consentimiento de quien lo recibe puede ser considerado en algún momento como tortura. Siguiente, por favor. Como hemos visto, la Convención Interamericana pues es más amplia en cuanto a lo que podemos entender como tortura. ¿Por qué? Porque nada menos pues no exige ese componente de la gravedad en el sufrimiento que puede tener o sentir o sobrellevar una persona para calificar como tortura, a diferencia pues de la Convención de la ONU que sí exige ese componente de gravedad, ¿no? Entonces, se incluyen métodos que no causan dolor físico, pero que en su caso pueden disminuir las facultades mentales o físicas de una persona. En esos casos, la Convención Interamericana pues entiende que también esos métodos pueden ser considerados como tortura y pues es más protectora de alguna manera la Convención Interamericana, toda vez que reconoce expresamente como tortura los métodos que tienden o que buscan anular la personalidad o disminuir las capacidades de la víctima y pues también contempla la tortura cometida por particulares, justamente instigación de las personas servidoras públicas. Algunos ejemplos de tortura que han sido reconocidos internacionalmente, pues algunos métodos, el aislamiento prolongado, considerado como tortura psicológica al poder causar graves daños mentales y físicos en la persona. Por supuesto, pues las descargas eléctricas al constituir un método que causa dolor físico intenso y que puede inclusive dejar secuelas psicológicas duraderas. En su oportunidad, ustedes, como vieron en la presentación del diplomado, tendrán la oportunidad de tener clases con unas excelentes psicólogas que les hablarán también de pues justamente de las secuelas psicológicas y en el módulo con el doctor, las secuelas físicas que puede dejar a las víctimas la tortura. Los simulacros de ejecución, porque son una forma, de tortura psicológica que provoca terror extremo, ¿no? O sea, cuando estás ante la posibilidad de que puedan privarte de la vida, enfrentar una situación así, pues por supuesto que puede causar en la víctima un terror pues prácticamente indescriptible. La siguiente, por favor.
Hemos hablado hasta este momento de las víctimas directas, pero también en el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia internacional, los organismos internacionales se han referido al sufrimiento del que pueden ser sujetos las víctimas indirectas en los casos de tortura. Es decir, aborda a los familiares y se refieren en el desarrollo de estas opiniones pues al sufrimiento que se puede causar a una persona a un familiar de una persona que ha sido torturada. Los testigos, pues imagínate la presencia de presenciar actos de tortura contra terceros. Digo, no, si tienes esa humanidad, ese ápice de humanidad, pues por supuesto que te va a impactar el poder observar que se torture a alguien, ¿no? En la presentación que me hicieron el honor de hacerme hoy, les mencionó Georgina, que su servidora soy visitadora de una comisión de derechos humanos y les puedo compartir que la semana recibí una queja en donde básicamente un grupo de policías perseguía a 2 adolescentes, intervienen unas personas adultas, comerciantes, y bueno, para no hacerles el cuento largo, son detenidos todos, los llevan a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y pues observan, ¿no? Observan ellos, más bien, los adolescentes pudieron observar, porque también ya recabamos sus comparecencias, cómo golpeaban a las personas adultas y luego algunos de los elementos querían obligar a los adolescentes a que se golpearan entre sí. Y entonces los adolescentes pues estaban incluso mucho más, puedo decirles, impresionados, porque bueno, pues ya se han ordenado los dictámenes que se requieren en el caso, pero así, de primera impresión, sin ser yo psicóloga, mucho más impresionados por lo que observaron que les hicieron y lo que querían obligarles a hacer, que incluso las lesiones que narran que les causaron los policías. O sea, fue tal el temor de que sí los pudieran obligar a golpearse entre sí y el temor de lo que observaban que le hacían a las personas adultas, mucho más, les causó un impacto pues más grave, de acuerdo a la narrativa, que las lesiones que les causaron al momento de la detención, así de grave. Causa ese estrago en los testigos. Los hijos de las víctimas, pues puede haber un impacto transgeneracional por el trauma y en las comunidades, pues causa efectos colectivos. Cuando se sabe que existe esta práctica de la tortura en las comunidades, sí nos causa efectos colectivos de miedo, de intimidación. Tan es así, pues, que la jurisprudencia, insisto, ha reconocido la jurisprudencia internacional que los familiares de víctimas de tortura, de víctimas directas, pueden y deben, diría yo, ser reconocidos como víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya son 8:31, voy a terminar con este subtema de tortura cometida por particulares para ir cerrando por el día de hoy. Yo no tengo conflicto con seguirle, pero no sé, ustedes me dicen. Con la siguiente diapositiva, que es tortura cometida por particulares. Adelante, maestra, continúe. Perfecto. Bueno, les leo, y esto lo leo textual, la observación general número 20 en su párrafo 2 del Comité de Derechos Humanos, perdón. Es deber del Estado parte brindar a toda persona mediante medidas legislativas y de otra índole la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, esto es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sean por personas que actúan en el desempeño de sus funciones oficiales al margen de dichas funciones o a título privado. El comité establece que los estados tienen la obligación de proteger a las personas contra actos de tortura cometidos por particulares. La omisión de esta protección puede generar responsabilidad internacional. Por eso es que se desarrolló se desarrollaron estos instrumentos internacionales que, como ya menciono, se refieren a la participación o a la comisión, por ejemplo, en el caso específico de la tortura como delito, porque hemos de recordar que la tortura tiene dos vertientes.
como violación a derechos humanos y como delito. Y en el desarrollo de estos instrumentos sí se aborda la participación de particulares, pero siempre pues con esa participación activa, omisiva o instigadora del funcionario estatal. La siguiente, por favor. También se refiere al tema de tortura cometida por particulares. El relator especial sobre la cuestión de la tortura, Manfred Nowak, establece que los estados tienen, o estableció en el 2008 también, que los estados tienen responsabilidad por actos de tortura cometidos por particulares cuando, vemos nuevamente, consienten o autorizan esos actos. También cuando no ejercen la debida diligencia para prevenirlos, cuando no se investiga, procesa y sanciona adecuadamente los actos de tortura. Y el fundamento jurídico de ello, pues se basa en la obligación general de los estados de respetar, es decir, de no cometer tortura, de no someter a tortura y malos tratos a las personas sujetas a sus jurisdicciones, de proteger, es decir, de prevenir la tortura por terceros, de garantizar que se manifiesta a través de la investigación y, en su caso, sanción de los responsables de cometer tortura, y la obligación de reparar, compensar a las víctimas de violación a derechos humanos, en este caso, por actos de tortura. La jurisprudencia internacional también ha reconocido que los estados pueden incurrir en un disimulo sutil y que ese disimulo sutil se puede justamente actualizar en la práctica también de tortura. Se refiere este disimulo sutil a una inacción deliberada por parte del Estado. Ya cambié de diapositiva, ¿verdad? Es decir, cuando hay un conocimiento de actos de tortura, pero el Estado, cualquiera que sea el Estado, cualquiera que sea el país, no toma las medidas necesarias para impedirlos. Por eso se habla de acciones legislativas y de cualquier otra índole. Hay una obstrucción procesal también, o puede manifestarse una obstrucción procesal que se caracteriza por el entorpecimiento sistemático de investigaciones sobre denuncias de tortura. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, que es uno de la bibliografía que en su momento voy a compartirles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, por ejemplo, que el protocolo, que el dictamen médico psicológico que establece el protocolo de Estambul no es, si me permiten la expresión, en materia de violación a derechos humanos, como que la prueba madre para acreditar que se cometió tortura, porque la podemos establecer quienes investigamos tortura en su vertiente de violación a derechos humanos a través de otros medios de prueba. Entonces, a pesar de que evidentemente sería una prueba significativa, una prueba de mucho peso, dice la Corte, en materia de derechos humanos no es necesario o no es requisito sine qua non para que tú acredites tortura en su vertiente de violación a derechos humanos, el dictamen médico psicológico que establece el protocolo de Estambul. Entonces, por ejemplo, el que de pronto pudiera darse el caso de que alguien que investiga violación a derechos humanos o tortura como violación a derechos humanos diga, pues es que no hay dictamen, entonces no puedo acreditar, ya no investigo. Pues esa es una obstrucción procesal que podría estarse causando. También puede darse disimulo sutil por parte del Estado cuando se encubre a los perpetradores de la tortura, a veces mediante traslados, o que ya torturaste, que ya te acredité, pues ahora te traslado para que ya no haya bronca, o incluso a veces hasta ascensos, ¿no? Pareciera que les premian en lugar de ello. De hecho, una de las críticas en el Estado mexicano es porque la propia convención, el protocolo de Estambul estatuyen que debe de existir la investigación de la tortura y de los malos tratos por un órgano independiente, y entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo en el caso de los delitos de tortura los investiga una propia fiscalía, donde a veces las denuncias son contra los propios policías de investigación? ¿Verdad? Es una crítica que luego ahí se nos hace al Estado mexicano. Bueno, pues es como está funcionando en nuestro país. Finalmente, no podemos asegurar que en todos los casos suceda esta protección, pero al menos pues
creo que va a estar ahí de pronto muy en duda de manera constante el que pueda haber una investigación objetiva cuando investigas al propio compañero. Cuando se da la impunidad estructural, es decir, cuando hay ausencia de condenas efectivas pese a evidencias contundentes de que sí se cometió tortura, pues también puede hablarse de un disimulo sutil por parte del Estado. Esto conlleva que no se reconoce abiertamente la participación del Estado en la tortura y eso facilita o permite esta práctica a través de mecanismos indirectos de complicidad. La siguiente, si gustan, ahora sí con esto cerramos para no entretenerles más, son los minutitos ahí que se usaron al principio. El sábado nos ponemos a mano con lo que resta de esta presentación y la siguiente, con esto sí voy cerrando. Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos de ellos, como ya se los mencionaba, luego es, por supuesto, imposible abordar todos los casos. Ahorita mencioné, les dije, son ejemplos o son listas enunciativas que no limitativas de ejemplos de métodos de tortura. Bueno, pues también aquí, ¿no? Son algunos ejemplos solamente de criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emprendido en su estudio de casos de violaciones a derechos humanos por práctica de tortura. El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras se estableció que algo relevante es que se estableció que el Estado puede ser responsable por violaciones cometidas por particulares cuando falta su deber de prevención y de protección, ¿no? Con esa participación, por ejemplo, por supuesto, de la autoridad estatal. En el caso Campo Algodonero contra México se desarrolló el estándar de debida diligencia que debe aplicar el Estado frente a violaciones cometidas por particulares. El caso Jiménez López contra Brasil se establece en la responsabilidad estatal por actos cometidos en instituciones privadas que prestan servicios públicos, como hospitales, ¿no? Pensemos en hospitales privados, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, con esa anuencia de la autoridad estatal que se pudiera manifestar en la falta de supervisión de las autoridades de salud, de las autoridades sanitarias. Pues con esto me gustaría cerrar el día de hoy para si hay alguna otra preguntita, algún otro comentario que existiera en unos 5 minutitos y ya el sábado continuaríamos a partir de la diapositiva 35. ¿Alguna duda, colegas? Sí. Creo que no, maestra. Creo que todo claro y le agradecemos haber iniciado este diplomado y bueno, a los que se inscribieron en el grupo de WhatsApp les van a pasar un link para que puedan tener acceso al Classroom para poder visualizar nuevamente la clase si así lo desean, las diapositivas de la maestra, cada clase y material que nos irá compartiendo. Muchas gracias, maestra Adriana. Claro que sí. Gracias, Kevin. Gracias, Karen y Georgina. Gracias a todos ustedes. Si hay algún interesado en inscribirse, todavía lo pueden hacer contactando a Kevin. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.